Continuamos en esta información en Magazine del Valle, estamos con Carlos Mario Sandoval. Carlos Mario, bienvenido a esta información. Inicialmente nos gustaría conocer un poco sobre el proceso que se adelanta con respecto a la UCE de la Junta Directiva anterior y la Junta Directiva actual. ¿Cómo va ese proceso? Bienvenido. Buenas tardes, Enwer, muchas gracias a ti y a toda tu teleaudiencia y bueno, gracias por la oportunidad de expresar ante tus micrófonos el tema. Nosotros en la UCE tuvimos una medida cautelar que desafortunadamente nos puso a una persona por encima de la Junta Directiva que había sido elegida el 5 de junio del 2020. Esa Junta Directiva está comandada por el señor Harold Biafara González y otras personas allí. Pues el 25 de noviembre del año pasado, esa medida cautelar fue revocada por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Cali. Y pues obviamente nosotros leímos el contexto de la revocatoria de esa medida cautelar, le hicimos saber a la empresa, empezamos a hacer todo lo necesario para que eso volviera a la normalidad como es lo necesario, pero la empresa no, tercamente, de una manera tal vez hasta política, creemos nosotros, no ha querido acceder a las pretensiones que hemos tenido y se les ha explicado de miles de maneras, pero ellos dicen que hicieron una solicitud de aclaración al tribunal, la cual no ha sido contestada y con eso se defienden para no hacer ninguna acción en contra de lo que pasó con la revocatoria de la medida cautelar. Esa medida cautelar reconoce a la anterior Junta Directiva que encabezaba su presidente José Luis Lugo y desconoce la de Harold Biafara González. Mire, cuando se dicta una medida cautelar es para proteger a alguien y sus derechos. En la medida cautelar del 13 de septiembre, supuestamente protegieron a Harold Biafara y sus derechos de su Junta Directiva. De hecho, la demanda no la interpuso él, sino la señora Beatriz Constanza Polo. Pero hablamos de Harold porque él era el presidente que estaba en ese momento. Cuando la medida cautelar es revocada, y no solamente en uno de sus aspectos, sino en su totalidad, lo que quiere decir es que todo vuelve a la normalidad jurídicamente. ¿Qué debería volver a la normalidad? Pues la junta que estaba en el momento que se dictó la medida cautelar. ¿Cuál era la junta que estaba? La de José Rubén Lugo Cárdenas y el suscrito. Yo en ese momento me desempeñaba como vicepresidente. Entonces, a partir de allí, del 25 de noviembre, nosotros empezamos a hacer unas acciones legales tendientes a que la empresa reconociera, no que somos nosotros los únicos representantes de la organización, porque de una u otra manera la medida cautelar no define cuál es la junta. La medida cautelar lo que define es que no es la de Harold y que todo vuelve a la normalidad. Al volver a la normalidad nosotros deberíamos estar allí, pero digamos que el periodo nuestro se venció en el 2025 en abril. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros recuperando el poder con esa medida cautelar revocada? Lo primero que tenemos que hacer es reorganizar el sindicato. Algunos de nuestros compañeros se fueron pensionados y ya de 12 directivos que habían, solo hay 7. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reorganizar esos cupos que hay en la Junta Directiva y tenemos que hacerlo mediante una Asamblea General de Afiliados, pero una Asamblea General de Afiliados real, no de las que se inventa el señor Harold Biafara con las firmas y con los bonos que recoge mediante esos bonos que regala y recoge las firmas y con eso dice que ya hizo una asamblea. No, la idea es hacer una asamblea general en donde los 1.150 afiliados que hay en la UCE participen. Si no participan los 1.150, que por lo menos participen la mitad más uno y tomar una decisión del conglomerado y de la autoridad principal, que son los afiliados a la UCE. Eso nosotros lo estamos pidiendo que la empresa nos reconozca. Ya el Ministerio de Trabajo entendió que al caerse la medida cautelar, al haber sido revocada, pues todas las órdenes que el juez 20 impartió, todos los autos amañados que hizo, entre ellos al Ministerio diciéndole que no reconociera otra junta, ni que le diera certificación a ninguna otra junta, eso cesó. Tan así es que el 15 de diciembre del año pasado, después de la revocatoria de la medida cautelar, el Ministerio otra vez nos certificó. Yo en este momento soy el tesorero porque hubo que reorganizar. Los compañeros que salieron dejaron unos huecos que hay que llenar y los suplentes pasamos a ser principales y a mí me correspondió ayudar en el tema de la parte de tesorería. Por eso estoy metido con este tema, porque este tema es el de los recursos. Y viene allí el problema principal. A la junta del señor Harold Biafara González, aún habiéndose revocado la medida cautelar que le dio poder,
la empresa sigue entregándole los recursos según informaciones que tenemos. Y parece ser que ahora el 15 de febrero, que tiene que entregar unos recursos fuertes, que son los del artículo 58 y 61 de la Convención, gestión sindical y gestión ambiental, pues parece ser que están haciendo las gestiones para entregárselo, cuando en la revocatoria de medida cautelar el artículo segundo dice específicamente que el juez debe propender por recuperar los dineros que le fueron entregados a la Junta del señor Harold y devolvérselos a la empresa, o en su defecto entregárselos a quien ostente la representación del sindicato después de la revocatoria de la medida cautelar. ¿Cuánto, hablando en dinero, cuántos recursos le han entregado a la Junta Directiva del señor Harold Biafra? Mire, entre septiembre, que nos congelaron los dineros del 2023, 2024, 2025, y lo que va corrido del 2026, más o menos alrededor de 3.000 millones de pesos es lo que se ha entregado. Y lo que viene ahora el 15 de febrero, que son los aportes sindicales, son más o menos 1.600, 1.700 millones, sin contar con los aforos de dinero que tiene que hacer la empresa, de más o menos 17, 20.000 millones de pesos, que tienen que ver con educación, con vivienda, con salud, con comité de calamidad. Todos estos comités están fondeados por la Convención Colectiva de Trabajo. Esos dineros no se le entregan a Harold, solo se le entregan el artículo 58 del 61 para que los maneje la Junta que debe hacerlo. En este momento no debe ser la de Harold. Los otros dineros los utiliza la empresa para pagar los beneficios que se tienen en la Convención Colectiva de Trabajo. Pero si tú miras, la Junta que está es la que podría disponer de a quién le autorizan esos auxilios, y pues obviamente sabemos que los están autorizando solamente a las personas que ellos quieren, a sus amigos, a los que les regalan la firma o a los que de alguna manera son allegados a ellos, y eso no puede ser así, porque los dineros son para todos los afiliados de la UCE. Ya, con esta medida cautelar, ¿qué pasa con aquellos recursos que ya fueron entregados a esta organización sindical? Y esos recursos podrían retomarse, entregarse, teniendo como base que ya fueron gastados. Yo te voy a entregar copia de la medida cautelar revocada por el Tribunal Sala de Decisión Laboral, y en el artículo 2 dice claramente que se le ordena al juez que recupere esos dineros en favor de Encali o del sindicato. ¿Qué quiere decir esto? Pues si los revocaron a ellos, pues que se los entreguen a la Junta Directiva, que debe ser. ¿Cuál es la que debe ser? La que estaba antes de que se emitiera esa medida cautelar el 13 de septiembre del 2020. Ya, Carlos Mario, teniendo como base que nosotros estuvimos muy cercanos a ustedes, conocemos lo que tiene que ver con la ruta hídrica, ese proceso a cambiarse de Junta Directiva terminó. Hombre, siquiera me preguntas eso, y esa es una de las preocupaciones. Mire, ese es un punto que se logró en la convención del 2015 mediante la negociación de la convención 2015-2020. Ese punto, ¿para qué era? La empresa en ese momento, y en este momento igual, ha caído un poco su imagen frente a la comunidad. Con esos proyectos y con ese dinero que nos entregaban de gestión ambiental, nosotros hacíamos lo que era la ruta hídrica. La ruta hídrica lo que hacía era entregar esos recursos de una manera transparente a la comunidad para proyectos que tuvieran que ver con temas ambientales. Eso, desde que el señor Harold Biafara acogió la Junta, no se ha vuelto a hacer. Usted lo puede preguntar a todos los líderes comunitarios y ellos le contarán, más que yo. Pero esos recursos no se volvieron a entregar. Sí, se los entregaron al señor Harold Biafara. Y aunque tienen destinación específica, porque lo dice la convención muy claro en el artículo 61 de gestión ambiental, que solo será para este tipo de cosas como la gestión ambiental, educación ambiental, revegetarización de cuencas y otro tipo de cosas ambientales, educación ambiental, ellos no lo han utilizado en eso. En el 2024 y 2025 no hubo un proyecto que se liderara desde la Junta Directiva de Harold Biafara para entregar los recursos a quien realmente deberían ser. Esos recursos fueron utilizados en otra cosa que no sabemos, porque el señor Harold no ha querido entregar los soportes de en qué se ha gastado el dinero. Tanto así que el señor Reinel Montoya, uno de su junta, lo entuteló porque no le quiso explicar qué hizo con el dinero, y hubo un desacato que lo metió preso 8 días. No sé si fue en su casa o fue en alguna guarnición militar, no sé. Lo que nos dimos cuenta es que sí se efectuó y sí pagaron los 8 días de cárcel. Y realmente, aún habiendo eso,
no ha querido entregar los soportes y la sala del tribunal le hizo una inspección judicial el día 3 de diciembre del año pasado, en la cual se dieron cuenta que no era como ellos decían, que por los aguaceros los documentos se habían dañado. No, ahí se dieron cuenta. De hecho, también hay un acta de la inspección judicial que te voy a compartir, en donde dice que le compulsa copias a la fiscalía porque se sobreentiende que ellos están aportando pruebas que no son las realmente necesarias ni las que ha pedido el tribunal. Entonces eso está bien complicado y la plata de gestión ambiental también se perdió. Yo quiero aprovecharlo, recordamos cómo se hizo el procedimiento para que la junta directiva que representa a Harold Biafra se tomó las instalaciones de una sede sindical que era Orgullo para la empresa municipal de Cali en Cali UCE. Según me han manifestado, está en pésimas condiciones en este momento la sede. ¿Ustedes qué conocen de eso? Bueno, dicen que están en pésimas condiciones, el señor Harold saca unos videos y dice que está en perfectas condiciones, pero a los magistrados le dijo que están en muy malas condiciones, entonces hay unas contradicciones allí. ¿Qué pasó? Si no estoy mal, eso fue en el año 2024, en diciembre, creo que septiembre 22 de 2024. Ellos se tomaron la sede sindical con engaños, convencieron a la gente enseguida para que los dejaran entrar por arriba, que porque se habían quedado unas llaves, que no podían abrir, que no sé qué, y pues la señora y el señor de enseguida son unos adultos mayores que pues se dejaron engañar, y esta gente se metió, nos dicen que un agente de Terrón fueron los que arremetieron contra el vigilante nuestro, el señor Carlos Aragón, lo golpearon, lo tuvieron retenido por más de media hora, y pues simple. Sí, eso también se denunció ante la fiscalía, pero pues no entendemos por qué la fiscalía no ha obrado en ese sentido, estamos a la espera de eso, y se tomaron la sede. Allí hubo heridos porque pues nosotros fuimos a atender el llamado de la comunidad que nos dijeron que esa gente se había metido pues sin permiso allá. Fuimos y el compañero José Roosevelt, John Jairo Diosa, César Martínez y otros compañeros resultaron heridos al tratar de recuperar la sede. La intentamos recuperar porque el coronel que atendió la diligencia nos dijo que lleváramos un cerrajero y que abriéramos, que ellos no tenían por qué estar allá y que él iba a amparar el tema del derecho nuestro porque ellos habían usurpado una posesión que teníamos legalmente hasta ese momento nosotros. Trataron de entrar algunos y esta gente desde arriba, desde el tercer piso, tiraron toda clase de objetos, materas, bueno, lo que encontraron. Hirieron al compañero José Roosevelt, como te digo, a John Jairo Diosa también, al compañero César también lo alcanzaron a golpear, y bueno, eso se hizo la querella ante la inspección de policía, hicimos todo el proceso, porque realmente a nosotros nos parece que ese tipo de cosas no se deben dar, eso da muy mal ejemplo para la seguridad de Cali, da muy mal ejemplo para la ciudadanía, y nos hace quedar muy mal como trabajadores a nosotros. Entonces, ¿qué dijimos? Hagamos las cosas de manera legal. Interpusimos la querella no la contestaron, aquí en la Secretaría de, no me acuerdo si es en la de Seguridad, dijeron que no, que eso había que esperar los fallos de los jueces, en síntesis le mamaron gallo a tomar una decisión, porque ellos irrumpieron de mala forma allí y debieron sacarlo simplemente, pero nosotros que dijimos, bueno, dejemos eso así, esperemos que las cosas se den, ya se revocó la medida cautelar, eso es algo que ya se pidió por intermedio del compañero administrador, el compañero Liderman Muñoz, se pidió que por favor desocupen la sede, que eso es como agotar la instancia, obviamente ellos van a decir que no, pero con esa negativa vamos a ir a interponer nuevamente la querella para que ya nos tengan que entregar la sede, pero no de esa manera. O sea, de una manera legal, de una manera tranquila, siguiendo los procedimientos normales, que es como realmente nosotros actuamos. Carlos Mario, muy amable, muchas gracias. Yo quiero finalizar con esta. Ustedes piden a la gerencia en Cali que no se entreguen los recursos ni a la OCE anterior, ni a esta OCE, que los recursos permanezcan en la empresa mientras se dé una claridad suficiente sobre el tema. Mire, aprovecho que me estás dando esta oportunidad para combinar aquí que estamos al frente del CAN al señor alcalde, al señor Alejandro Eder y al señor que está reemplazando al doctor Roger Mina, que es Juan Carlos, no recuerdo el apellido, para que por favor nos tenga en cuenta los derechos de petición que hemos hecho en ese particular, muy jurídicos,
muy transparentes, y la realidad es que el dinero sí deberían entregárselo al sindicato, pero a la junta que es, no a la junta de Harold. Ahora, en su defecto, si no nos lo van a entregar a nosotros, pues que tampoco se lo entreguen a ellos, porque se van a perder nuevamente. Entonces lo que decimos es, guárdenlo en la empresa, métales en un encargo fiduciario mientras se resuelve el proceso jurídico. O sea, si no nos lo van a entregar a nosotros, que somos los legítimos elegidos por los trabajadores, bueno, entonces guárdelos, espere, entréguenos el poder para nosotros empezar a actuar, a citar la Asamblea General de Afiliados para que sean los afiliados los que verdaderamente tomen una decisión en el sentido que tiene que ser.